bueno, solo añadir también a mi presentación, muchísimas gracias a Audiápolis. Bueno, soy asociada del estudio Rubio Leguía Norman y bueno, recientemente ya con un título de experta en de Alicante, entonces luego vamos a también a actualizar la descripción. Muchísimas gracias por la invitación. Este es lo que me corresponde en todo el diplomado especializado en Derecho Municipal y Contratación Pública, la última sesión que está a mi cargo relacionada a los proveedores de bienes, servicios y obras. La agenda de hoy día se divide en 6 puntos. Vamos a estudiar lo que es el Registro Nacional de Proveedores, Doctora Breilin, ¿me logra los escuchar? requisitos Sí, para un segundo, por favor. Doctora Breilin, rellenar. ¿Sí? tenemos fallos, doctora, desde ¿Sí? que inició. A ver, vamos a cambiar el internet. ¿Listo? Estimado Ryder, creo que ahora me pueden escuchar mejor. Sí, ahora sí, doctora. Ya, gracias. Igual me interrumpo. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, les comentaba que esta era la lista, el índice de los temas que vamos a tratar hoy día, ¿no? Que es el Registro Nacional de Proveedores, los requisitos para ser proveedor de bienes, servicios y obras, los impedimentos para contratar, la fiscalización posterior de la información registrada en el DRNP, la ficha única del proveedor y la capacidad máxima de contratación. Si bien algunos de estos puntos ya lo he tocado en alguna sesión que hemos tenido en este mismo diplomado, en las primeras sesiones, lo que vamos a hacer ahora es adentrarnos en el detalle de algunos temas y ese detalle proviene del reglamento, ¿no? Y vamos a señalar las diferencias que hay respecto del reglamento, la normativa anterior y lo que propone o lo que hay, ¿no? En toda esa regulación en el nuevo marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Lo que he hecho para la presentación de ahora es resaltar en color rojo, lo vamos a ver ahora, todo lo que es nuevo o lo incorporado en esta nueva normativa para que ustedes luego, al estudiar la sesión, puedan recordar más fácilmente cuáles han sido los cambios que trae esta nueva norma, ¿sí? Entonces, creo que sin más y después de este preámbulo y aclaración, vamos a empezar con lo que es el Registro Nacional de Proveedores. ¿Qué es el RNP? ¿No? Sé que muchos lo saben, pero es preciso tenerlo en definición y justo lo que les comentaba, lo que está subrayado en rojo va a ser todo lo nuevo que va o que está introduciendo el nuevo reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Entonces, el RNP es el Sistema de Información Oficial Único, ¿no? De la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, ¿no? ¿Qué cosa? La información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado. Y esto es lo nuevo que establece el reglamento, ¿no? Así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Entonces, el RNP ya no solo se va a enfocar en la información general y relevante, sino también que va a implementar herramientas adicionales que permitan medir el desempeño de los proveedores, ¿no? Ahora, luego vamos a ver también cómo se mide, cómo se valora el desempeño específico de los proveedores, ¿no? El RNP forma parte de la PLADICOP, que era lo que hemos visto o lo que han visto al menos conmigo en una sesión anterior, y se encuentra a cargo del OS, ¿no? Entonces, esto nuevo evidentemente es con esta, es esto resaltado en rojo, es lo nuevo del reglamento, porque evidentemente en la regulación anterior no existía lo que era el Pladicop, ¿no? Que es todo este conjunto de herramientas tecnológicas que van a hacer que las contrataciones sean más eficientes, ¿no? Y aquí resaltando que esto se encuentra a cargo del organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes, ¿no? Entonces también hay que dejar en claro que el RNP aplica para ser participante, postor, contratista o subcontratista del Estado, ¿no? Para esto se requiere contar con inscripción vigente en el RNP y aquí ya adelantamos uno de los requisitos para ser proveedores y de no encontrarse incurso en alguna causal impedimento para contratar con el Estado, ¿no?
Un momento, por favor. Bien, siguiendo. Es importante mencionar que el RNP opera los siguientes registros, y esto hay que dejarlo en claro. Estos registros o subregistros que están dentro del RNP se mantienen respecto a la normativa anterior, es decir, todavía siguen los registros para proveedores de bienes, separado de proveedores de servicios, consultores de obras y ejecutores de obras. Esa regulación se mantiene respecto a la anterior. Pero ¿qué es lo nuevo, no? El RNP contiene una relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas de los últimos 5 años, incluyendo la información de los socios o titulares y de los integrantes de los órganos de administración al momento de la imposición de la sanción. Esto lo vamos a ver en una lámina posterior cuando hablemos de los nuevos impedimentos para contratar. Pero dejamos establecido que el RNP además tiene una relación de los proveedores respecto de cada subregistro que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo que se ha añadido en el reglamento, ¿no? Y bueno, eso ya estaba también en el reglamento anterior, que es que la información del RNP es de acceso público, ¿no? Siempre lo ha sido, salvo aquella información protegida por leyes de la materia. Y bueno, aquí ya es adentrarnos pues a temas de secreto, no sé, industrial, comercial, ¿no? Algunos aspectos que evidentemente están relacionados con ya un tema de transparencia general. Pero en principio la información de RNP es de acceso público, ¿no? Lo mínimamente que uno puede solicitar es quiénes están en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Por ejemplo, eso es una información que sí o sí el ahora OS debería darle si ustedes lo solicitan, ¿no? A ver, ahora, respecto de la inscripción o reinscripción en el RNP, ¿no? Hay que tener en cuenta que se inscriben en el RNP todas las personas naturales, jurídicas, sea nacional, extranjera, todas aquellas que estén interesadas en participar en las contrataciones que realiza el Estado, ¿no? De manera individual o en consorcio, ¿no? Y que cumplan con las condiciones y requisitos para su inscripción o reinscripción establecidos en el reglamento, que es lo que estamos estudiando, en el TUPA, ¿no? Del OS y la directiva que emite el OS. Aquí me permito hacer una aclaración o quizás un comentario. Van a encontrar que en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas se establece bastante que según la directiva del OS, según la directiva correspondiente que el OS emita para tal fin, ya quizás ustedes han tenido oportunidad, si en Google nada más rápidamente, directivas emitidas por el OS 2025, ya hay una relación larga de directivas que regulan a mejor detalle cada aspecto que está en el reglamento, ¿sí? En realidad, el estudio de estas directivas, por un lado, sí podríamos decir que es algo positivo porque va a desarrollar más ampliamente lo que es un tema, ¿no? En específico, por ejemplo, este tema del RNP, y eso pues va a ayudar a las entidades contratantes, ¿no? Y al mismo OS a establecer procedimientos respecto de determinados supuestos para luego pues fiscalizarlos, quizás sancionar, ¿no? Pero por otro lado puede ser también un aspecto negativo porque todo se está derivando, ¿no? A una subreglamentación por parte del OS, ¿no? Y es dejar un poco la puerta abierta para que se regulen más temas que quizás también luego pueden incurrir en ilegalidades, ¿no? Eso lo vamos a ver en la medida que el OS vaya publicando estas directivas. Entonces, es un comentario que me permito hacer porque lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que siempre el reglamento establece la directiva que emite el OCE, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Aquí vamos a dejar señalado algunas directivas, ¿no? Que ya están publicadas, porque todavía el OES tiene que seguir publicando las directivas, pero vamos a dejar de manifiesto las directivas que ya están relacionadas con los temas que vamos a tratar hoy día, ¿no? Bueno, entonces este procedimiento de inscripción y de reinscripción para los proveedores de bienes y servicios es de aprobación automática. Esto se mantiene respecto de la reglamentación anterior. También se señalaba que para los proveedores de bienes y servicios es aprobación automática, ¿no? Y para el procedimiento de inscripción y reinscripción para los ejecutores de obra y consultores de obra, el procedimiento no es de aprobación automática, sino de evaluación previa con aplicación de silencio administrativo negativo, y como todo procedimiento de evaluación previa, ¿no? Tiene un plazo de 30 días hábiles. Esto también se mantiene respecto a la reglamentación anterior.
pero con una diferencia, que para el caso de los ejecutores de obras y consultores de obras, el procedimiento de inscripción y reescripción también puede versar sobre el aumento de capacidad máxima de contratación y de ampliación de categorías, ¿no? Entonces, cuando uno quiera realizar este procedimiento relacionados a esos dos temas, va a tener que realizarlo a través de un procedimiento de evaluación previa con una duración de 30 días hábiles. Entonces, esto es lo nuevo respecto del reglamento anterior. ¿Qué más tenemos, no? Que los proveedores, evidentemente, ¿no? Siguen siendo responsables por la información declarada, así como por la documentación presentada en cumplimiento de las reglas de actualización y de los procedimientos seguidos ante el RNP, ¿no? Los cuales tienen carácter de declaración jurada. Esto es importante porque esta declaración jurada o este carácter de declaración jurada que se les va a otorgar a los proveedores respecto de la información están sujetas al principio de presunción de veracidad, ¿no? Y recuerden, por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la presunción de veracidad consiste en que la administración, como su propio nombre lo dice, ¿no? Tiene que presumir la veracidad de los documentos que presentan los administrados. Pero eso viene con un correlato, ¿no? ¿Cuál es? Que va a estar sujeta a fiscalización posterior por parte de la misma autoridad, ¿no? Entonces, recordemos que esto es en aras de dar alguna mayor eficiencia, celeridad al momento de las inscripciones en el RNP, ¿no? Independientemente, como hemos visto, para algunos casos va a ser de evaluación previa y otros para aprobación automática, ¿no? Aquí el proveedor, su apoderado, representante legal, ¿no? Al utilizar el usuario y clave del RNP, son responsables de su uso adecuado, así como de la información y de la documentación presentada. Em, ¿Qué es lo nuevo? Evidentemente que se agrega y ya haciendo el nexo con la Pladicop, ¿no? Que a partir del día siguiente de su inscripción o reinscripción en el RNP, el proveedor puede acceder electrónicamente a su constancia en el Pladicop, ¿no? Entonces ya no es necesario pues solicitar o exigir o de repente esperar alguna constancia de manera física, sino que ya está establecido de manera expresa que el día siguiente nada más el proveedor va a poder acceder electrónicamente a su constancia en el Pladicop, ¿no? Y bien, en el tema ahora de las excepciones del registro del RNP, es decir, quienes no necesariamente, o mejor dicho, no tienen obligación para inscribirse en el RNP, aquí he dividido porque sí hay una diferencia para que se pueda notar más, ¿no? La normativa vigente dice, ¿no? No se requiere inscribirse como proveedores en el RNP las entidades contratantes, ¿no? Comprendidas en la ley, los patrimonios autónomos para celebrar contratos sobre bienes y servicios, ahora vemos el detalle, y aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una OIT. Eso dice la normativa vigente, pero ¿qué decía la anterior? La anterior decía, las entidades del Estado comprendidas en la ley. Entonces, aquí no hay una diferencia sustancial porque en realidad lo que está haciendo el nuevo reglamento es precisar no las entidades del Estado en general, sino las entidades contratantes, ¿no? Es una precisión terminológica, ¿no? Y en el B sí hay una diferencia mayor, porque la normativa anterior señalaba las sociedades conyugales, las sucesiones indivisas para celebrar contratos sobre bienes y servicios. Solo hacía referencias a estas dos. Pero ahora la normativa vigente, el reglamento, señala los patrimonios autónomos de manera general, ¿no? Para celebrar contratos y bienes. Y da como ejemplo, tales como sociedad conyugal, sucesión indivisa, como lo estaba en el reglamento anterior, pero también añade masa hereditaria, fondo de garantías, fondo de inversión, entre otros, conforme a la ley de la materia. O sea, si hay una ley que establece que, ¿no? Hay un patrimonio autónomo, ellos no van a estar o son exceptuados de registrarse como proveedores en el RNP. Entonces, aquí lo que, bueno, ha hecho el reglamento, como en general ya lo he comentado, ¿no? En general, toda la modificación normativa se ha basado en los casos recurrentes que se tenían en materia de contrataciones, ¿no? Entonces, aquí ya no solo se ha restringido a las sociedades conyugales y sucesiones indivisas, sino a los patrimonios autónomos de manera general, dando algunos ejemplos y dando la posibilidad de que si otra ley identifica como patrimonio autónomo, ¿no? Se va a considerar como una excepción y que no requieren de inscribirse como proveedores en el RNP, ¿no? Y luego los proveedores que sean contrataciones menores a una OIT, eso se mantiene respecto al reglamento anterior. Ahora,
¿Cuáles son las condiciones para la inscripción en el RNP, ¿no? Em, el nuevo reglamento establece que para la inscripción, para la reinscripción, ampliación de categoría y aumento de capacidad máxima en el RNP, eso no estaba señalado así expresamente en el reglamento anterior, es necesario, ¿no? Y esta parte, el numeral A, sí, ¿no? Contar con la condición de activo y domicilio habido en el RUC de SUNAT, ¿no? De la persona natural, nacional y extranjera domiciliada, la persona jurídica nacional y las sucursales, ¿no? Y evidentemente los nombres, la denominación o razón social y el domicilio fiscal son los que figuran actual en la SUNAT, ¿no? Y esta condición no aplica a la persona natural o jurídica extranjera no domiciliada en el Perú. Esto se mantiene respecto del reglamento anterior, ¿no? ¿Qué más se señala para la inscripción, las condiciones para la inscripción en el RNP? No contar con sanción vigente de inhabilitación impuesta por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Esto está de manera señalada general, porque en el reglamento anterior señalaba, y ahí coloco, ¿no? Se ha eliminado esa parte, ¿no? O tener suspendido su derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco y contratar con el Estado. Esta parte estaba en el reglamento anterior, pero ahora se ha eliminado porque lo que se quiere implementar, o mejor dicho, el enfoque va a ser las sanciones que ya están impuestas, ¿no? Sobre inhabilitación por el tribunal, ya no sobre la suspensión de los derechos a participar, nada más, sino ya el nuevo reglamento se está colocando pues en el máximo supuesto de inhabilitación, que es cuando ya lo coloca el Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? Y esto, bueno, es en aras de no restringir, ¿no? La competencia y permitir que más proveedores, ¿no? Puedan participar en los procesos de selección. Esto otra vez puede ser un tema de crítica, discusión, ¿no? De posiciones encontradas, evidentemente, porque por un lado, como les digo, puede ser causal para uno señalar, esto va a ayudar a que sea más rápido, ¿no? Las contrataciones y a ampliar el espectro de proveedores, pero otros pueden señalar que es una posición totalmente válida, ¿no? De que todavía se corre un peligro de que puedan ser sancionados posteriormente. Entonces, no es un tema pacífico, pero la verdad es que está regulado ahora solamente como no contar con sanción vigente en la inhabilitación impuesta por el tribunal. Sí, y este es un aspecto nuevo, literal C, que en el caso del aumento de capacidad máxima de contratación y ampliación de categorías, contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutor de obras o consultor según sea el caso y tener actualizada la información legal y financiera, ¿no? Entonces, esto es o se da a propósito de que ahora se está regulando no solo la inscripción y rescripción, sino también la ampliación de categoría y aumento de capacidad máxima en el RNP, ¿no? Cosa que antes no estaba en el reglamento anterior. Y bueno, este tema de, en caso de las personas jurídicas extranjeras, se mantiene igual que el reglamento anterior, ¿no? Puede inscribirse en el RNP como domiciliadas, que son sucursales, ¿no? La persona jurídica extranjera que ha constituido una sucursal en el Perú, inscrita en el SUNAR, y como no domiciliada, la principal o matriz, ¿no? Persona jurídica extranjera que no ha constituido sucursal y para la persona extranjera no domiciliada se considera como domicilio el declarado en el formulario. Entonces, esos aspectos sí se mantienen iguales respecto del anterior. ¿Qué es lo que no se mantiene o es nuevo? Que en ningún caso una persona natural o jurídica extranjera puede inscribirse como extranjera, domiciliada y no domiciliada a la vez, ¿no? Claro, uno lo puede quizás ver como si fuera algo un poco obvio, pero reitero nuevamente, se quiere en ese nuevo reglamento dejar cosas expresas en función a la causística que ha estado ocurriendo todos esos años en materia de contratación pública y que ha sido pues materia siempre de apelación ante tribunal o incluso posteriormente en arbitrajes. Entonces, se está dejando, por ejemplo, estos aspectos de manera clara y expresa en el nuevo reglamento, ¿no? ¿Qué más se señala? Y que ya estaba en el reglamento anterior, que el representante legal del proveedor nacional o extranjero cuenta con facultad de representarlo en procedimientos administrativos ante entidades públicas debidamente inscritas en la SUNAR. Eso estaba en el reglamento anterior. Pero, ¿qué se ha añadido ahora en el nuevo reglamento? Que el proveedor extranjero no domiciliado puede actuar con representante legal inscrito ante la autoridad competente de su país de origen
siempre que esté con la facultad de representación en procedimientos administrativos ante entidades públicas fuera de su país de origen. Entonces ya le está exigiendo una representación si es que el proveedor extranjero es no domiciliado, ¿no? Entonces se pone un supuesto en específico y, como digo, se quiere dejar expresamente supuestos así de específicos en el nuevo reglamento, ¿no? Que han sido recurrentes en la práctica. Y bueno, otra de las condiciones, además del cumplimiento de las condiciones que acabamos de ver, ¿no? Los proveedores cumplen en cada caso con las siguientes condiciones específicas, ¿no? Y acá la norma divide en proveedores de bienes y servicios y en temas de obras, como lo vamos a ver. Esta división se mantiene en el nuevo reglamento. De hecho, se pueden ver aquí que estas condiciones son también de reglamento anterior, que por ejemplo es encontrarse la persona natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles, ¿no? En caso de persona jurídica nacional, estar constituida conforme a ley, que el objeto social correspondan a la provisión de bienes y servicios que está inscrito en SUNAR, ¿no? Contar con información actualizada inscrita en el SUNAR, contar con representante legal inscrito. Entonces, estas condiciones respecto a los proveedores de bienes y servicios se mantienen. Igual aquí, ¿no? Cuando ya se especifica que en el caso de la persona jurídica extranjera domiciliada y no domiciliada, estar constituidas conforme a la ley de su país de origen, el objeto social igual tiene que corresponder a la provisión de bienes y servicios según sea el caso, ¿no? Y contar con la información actualizada de la principal o la matriz. Como digo nuevamente, lo he dejado para que ustedes puedan advertir que estas condiciones se mantienen respecto al reglamento anterior. ¿Qué es lo que no se mantiene? O mejor dicho, ¿cuáles son las modificaciones que trae ese nuevo reglamento? En las condiciones para la inscripción del RNP, pero para ejecutores de obras y consultores de obras. ¿Qué se señala? En capacidad legal, ¿no? Que la persona natural se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Eso sí está. ¿Qué se ha agregado? Que la persona natural se encuentre inscrita en el Colegio de Ingenieros del Perú y o Colegios de Arquitectos del Perú, consejos nacionales respectivos. Según corresponde, evidentemente va a corresponder de la obra o de la consultoría, ¿no? Entonces, este es un aspecto de temas de capacidad legal que sí añade como una condición para inscribirse en el RNP en caso, vuelvo a repetir, de ejecutores de obras y consultores de obras. En el caso de la persona jurídica nacional, ¿no? Se mantiene, sí, que debe ser una persona jurídica con fines de lucro, constituidas como sociedad al amparo de la Ley General de Sociedades, ¿no? Normas complementarias, contar con la información actualizada en SUNAR, ¿no? Pero ¿qué se ha eliminado, no? Cuando no se pueda verificar la distribución accionaria y o la fecha de ingreso de los accionistas en la documentación presentada por el proveedor, se acredita dicha información con copia del libro de matrícula de acciones. Y aquí esta parte que he resaltado en rojo se ha eliminado respecto del reglamento anterior. En esta nueva normativa ya nos exige, ¿no? Y claro, otra vez podemos encontrar posiciones encontradas, pero la finalidad con la que se ha eliminado esta parte, ¿no? De específicamente la distribución accionaria o la fecha de ingreso de los accionistas es a efectos de brindar una mayor celeridad en el tema de la inscripción del RNP. Recuerden que todo esto está regido bajo el principio de presunción de veracidad, como lo vimos hace unas láminas atrás, ¿no? Lo que implica que hay una fiscalización posterior por parte del OS. Entonces, se ha eliminado ese requisito muy específico, pero no quiere decir que no pueda ser materia luego de fiscalización posterior. Por supuesto que sí, ¿no? Pero ya no se exige para la inscripción. O sea, luego, posteriormente, el OS, claro que sí lo puede solicitar, pero ya no se exige como un requisito para inscribir. Igual aquí, ¿no? En temas de seguimos capacidad legal, ¿no? Y en caso ya la persona jurídica extranjera con fines de lucro estar constituida conforme a la ley la ley de su país de origen, que el objeto social corresponda con la ejecución de obras y consultorías de obras, ¿no? Que la persona jurídica acredite la información de la principal y matriz, se mantiene, ¿no? Igual, aquí se elimina otro aspecto muy parecido que hemos visto ahora, ¿no? Cuando no se pueda verificar la distribución accionaria y la fecha de ingreso de los accionistas en la documentación presentada por el proveedor, esa información se va a acreditar con copia del documento similar al libro de matrícula de acciones, ¿no? Entonces, sigue la misma lógica que lo que vimos aquí respecto a las personas jurídicas nacionales. Lo mismo aplica.
¿Qué más? Y ya en el tema de la solvencia económica, ¿no? El reglamento anterior establecía así, el ejecutor y consultor de obras, conforme a lo dispuesto en la directiva correspondiente, cumple con lo siguiente, ¿no? Y aquí esto es lo nuevo que se añade en el reglamento. La calificación normal según el último reporte de la central de riesgo de la SBS o no encontrarse reportado en dicha central de riesgos, ¿no? Resulta solvente en la evaluación de los ratios de medición de solvencia y del análisis de la evaluación de la solvencia económica respecto a su formación financiera realizados por el OS conforme a la directiva correspondiente. Una vez más, la solvencia patrimonial que evidencia el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es simplificar. Si bien van a encontrar esto muy similar al reglamento anterior, lo que se hace aquí es, como hemos visto en la otra lámina, lo que se hace es querer simplificar los requisitos o las condiciones para que se puedan inscribir en el RNP. ¿Qué más hay en temas de ejecutores de obras y consultores de obras? Adicionalmente, dice, ¿no? Los ejecutores de obra van a acreditar su experiencia en la ejecución de obras a efectos de determinar su capacidad máxima de contratación. Y en el caso de los consultores, a aquella que acredite su especialidad y categoría. Entonces se les está colocando unas condiciones adicionales a los ejecutores y consultores de obra, ¿no? Además, se señala, los ejecutores de obra y consultores de obra no pueden acreditar experiencias que provengan de una reorganización societaria. Además, no son considerados como experiencias aquellas establecidas en la directiva que emite el OS. Otra vez que estamos viendo aquí que el reglamento está dando la puerta abierta a que en la directiva del OS se establezcan mayores condiciones para los ejecutores de obras y consultores de obra. Y aquí evidentemente pues nos encontramos de nuevo con la disyuntiva de si esto es oportuno o no, o si realmente hace eficiente la contratación pública estar para cada tema yendo a una directiva distinta, ¿no? Quizás para algunos pueden decir, esto resulta muy engorroso, evidentemente, porque hay que estar pues revisando las directivas, pero otra posición puede ser, no, en realidad sí nos brinda mayor seguridad jurídica, porque el reglamento, pues para que no sea largo, sí se necesita una directiva que desarrolle específicamente, ¿no? Desde mi posición personal y lo que he visto en la práctica, evidentemente yo no estoy de acuerdo con que se coloque esta puerta en la directiva del OS, se va a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede dar margen a que en las directivas se establezcan condiciones que puedan estar contraviniendo el reglamento y o la propia ley general de contrataciones públicas. Entonces es un poco peligroso establecer para cada tema, como lo están viendo, que va a haber una directiva correspondiente del OS, ¿no? De repente, evidentemente las directivas en algunos temas sí funcionan muy bien, ¿no? Pero no, creo que un exceso o un abuso del uso de las directivas específicas del OS puede ser, pues, al final perjudicial. Entonces, es como les digo, un tema de crítica y un tema no pacífico ahora con la nueva implementación de esta ley que pues solo lo vamos a evidenciar si es que resulta útil o no en la aplicación de esta nueva norma y todavía para eso pues necesitamos algunos años, ¿no? ¿Qué más encontramos, no? Y esto sí sigue respecto igual del reglamento anterior, ¿no? Que las personas naturales que se inscriban como ejecutores o consultores de obras tienen alguna de las profesiones previstas en la directiva que emite el OS, ¿no? Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por la autoridad, institución o persona competente en su lugar de constitución y cuentan con las legalizaciones de las oficinas consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la apostilla, ¿no? Y aquí ya viene un tema más de legalizaciones y apostillas cuando se tratan, pues, de proveedores que no son domiciliados o son extranjeros, ¿no? Ahora, y ese es un tema también importante cuando hablamos del RNP, la actualización de la información, ¿no? Aquí los proveedores deben actualizar la información registrada en el RNP. Esa es una obligación que ya estaba impuesta en el reglamento anterior. Pero ¿qué se ha añadido o qué se ha precisado? Que la falta de esta actualización va a generar una suspensión temporal de la inscripción en el RNP. La normativa anterior señalaba la falta de actualización afecta la vigencia de la inscripción del RNP, pero no señalaba cómo afecta, ¿no? Entonces, lo que se ha dejado expresamente en este nuevo reglamento es que si no actualizas el RNP, ahí se puede aplicar una suspensión temporal.
¿no? Y evidentemente esto pues impide el acceso a los procesos de selección por parte de los proveedores. Entonces es un tema muy importante y no una mera, hay que actualizar el RNP, ¿no? Sino que puede conllevar una consecuencia de suspensión temporal, que eso es lo nuevo que ha establecido este reglamento, ¿no? Y bueno, este tema sí ya se mantiene, que la actualización de la información de los proveedores, de todos, ¿no? De bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, comprende la variación de la siguiente información, ¿no? Y ahí se lista. Domicilio, condición de habido activo en la SUNAT, el nombre, la denominación o razón social, la profesión, transformación necesaria, y hay una larga lista que, bueno, ustedes pueden luego detalladamente evidenciar, ¿no? ¿Y qué es lo nuevo? Que la actualización de información se realiza hasta la finalización del mes siguiente de ocurrida la variación, conforme a lo establecido en la directiva correspondiente. Otra vez vemos directiva correspondiente. Pero ¿qué es lo que tenemos o qué es lo nuevo que dice este reglamento? ¿Cuándo voy a actualizar mi información? Cuando a la finalización del mes siguiente de ocurrir la variación, ¿no? Por ejemplo, mi domicilio cambió ante la SUNAT, yo registré que ya no estoy pues en San Isidro, sino en Miraflores, ¿no? Y tengo el mes siguiente hasta fin de mes para actualizar mi información en el RNP, ¿no? Entonces, si no lo hago, suspensión temporal de registro. Entonces, es importante la actualización en este plazo que establece el nuevo reglamento. Y bueno, luego la actualización de la información financiera sí se mantiene, ¿no? Que para los ejecutores de obras y consultores de obras, sea personas naturales, jurídicas, se realiza anualmente. Eso sí se mantiene respecto del reglamento anterior, ¿no? Para determinar la solvencia económica hasta el mes de junio de cada año si son proveedores nacionales y hasta el mes de septiembre de cada año si son proveedores extranjeros, ¿no? Y de acuerdo a los demás supuestos y disposiciones establecidas en la directiva correspondiente, una vez más. Aquí, en temas de asignación de especialidad y de categoría de los consultores de obra, sí tenemos un mayor cambio. ¿Por qué? ¿No? El nuevo reglamento lo que establece, ¿no? Al inscribirse en el RNP, se asigna una o varias especialidades y categorías a los consultores de obra, ¿no? De acuerdo a la especialidad de obra establecida en el propio artículo 157 del reglamento, ¿no? Ahora lo vamos a ver. La categoría se otorga en función a la experiencia acreditada en consultorías de obras. ¿Qué quiere decir esto? Que esta va a ser el criterio por las cuales se van a definir la categoría, ¿no? En función a la experiencia acreditada. ¿Qué más dice? ¿No? En el caso de los consultores sin experiencia, se asigna la categoría con un registro sin experiencia, ¿no? O sea, como aclarando, ¿no? ¿Y cuáles son esas categorías? Son cuatro. La formulación de fichas técnicas de inversiones o estudios de preinversión que contengan componente de edificación o infraestructura, la elaboración del expediente técnico de obras, la supervisión de la elaboración de expedientes y la supervisión de ejecución de obras. Estas son las nuevas categorías que establece el reglamento. ¿Por qué? Porque son ellas. La normativa anterior regulaba estas cinco, ¿no? Consultorías de obras en edificaciones, en obras viales, puertos y afines, en obras de saneamiento, en obras electromecánicas, ¿no? Y en represas, irrigaciones y afines. Entonces, estas que estaban en función a cada tipo de obra, ¿no? Ahora está en función a a la categoría, ¿no? Más general, ¿no? Este proveedor, ¿no? Va a ser para elaborar expediente técnico de obras, ¿no? Sea cual sea la materia, sea para viales, para saneamiento, ¿no? O sea, ¿cuál es la función que va a tener esta contratación? Entonces, se ha cambiado las categorías, ¿no? La clasificación de estas categorías en el nuevo reglamento. Y aquí les dejo lo que la normativa anterior regulaba. ¿Qué más se señala respecto a esta asignación de especialidad y categoría de los consultores de obra, ¿no? Que a las personas jurídicas se les puede otorgar todas las especialidades y categorías, mientras que a las personas naturales solo las que corresponden de acuerdo a su profesión. Eso creo que es ya evidente y estaba así en el reglamento anterior. ¿Qué es lo nuevo? Que las categorías en las cuales no se acredita experiencia permiten a los consultores de obra suscribir únicamente contratos menores, a fin de que dicho proveedor pueda ir acumulando experiencia. Eso es importante, ¿no? Y el consultor que acredita experiencia ante el RNP puede participar en cualquier tipo de procedimiento de selección.
Entonces, si se dan cuenta aquí, el criterio también está relacionado a la experiencia, ¿no? La experiencia acreditada, que decía, no, en las categorías en las que no se acredita experiencia, los consultores de obra solamente van a suscribir contratos menores. Y tiene lógica. Y en realidad, como ustedes pueden ver, es una ventana, una oportunidad para promover los principios generales de la contratación pública, ¿no? La competencia, libertad de concurrencia, que cada vez más proveedores puedan ingresar a contratar con el Estado, ¿no? Y el tema de la experiencia siempre era, pues, una causal, ¿no? De un impedimento en sentido amplio de la palabra, porque no les permitía a los proveedores pequeños o quizás nuevos que estaban ingresando en el mercado a contratar con el Estado por no tener experiencia, ¿no? Y entonces lo que señala el nuevo reglamento es que sí, se les va a categorizar como no experiencia, pero solo para contratos menores, con la finalidad de que vayan acumulando experiencia. Entonces, creo que este es un aspecto positivo que va a permitir finalmente la competencia y la libre concurrencia, que son los principios de la contratación pública, ¿no? Y bueno, finalmente se señala que para implementar lo dispuesto en todo este artículo que hemos visto del reglamento, el OS va a emitir una directiva sobre los requisitos y procesos necesarios, una vez más. Y bueno, aquí ya les dejo una de las directivas que actualmente o hace poco ha emitido el OS respecto de los procedimientos y trámites ante Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Es la directiva 001-2025 OS, les dejo el link. Es un documento no tan largo, pero sí recomiendo revisarlo a efectos de poder profundizar sobre el tema de los procedimientos y trámites que ahora hay en el RNP y se mantengan actualizados, ¿no? Evidentemente, no es una sesión entera sobre el Registro Nacional de Proveedores para poder revisarlo a detalle, pero sí se los dejo para que puedan revisar. Como les digo nuevamente, todo el marco está en el reglamento, que es lo que acabamos de ver, y ustedes ya han podido advertir cuáles son los cambios específicos que hay respecto del reglamento anterior. Y bueno, seguimos con el segundo punto de agenda, ¿no? Previsto para hoy y es relacionado a los requisitos para ser proveedor de bienes, servicios y obras. Los requisitos para ser proveedor de bienes y servicios y obras, ¿no? Se señala en el reglamento y se mantiene lo que es el reglamento anterior, ¿no? Que el proveedor es la persona, ya sabemos, natural, jurídica o de patrimonio autónomo o de otras formas asociativas, ¿no? Nacionales o extranjeras, que a partir de sus actividades como agentes de mercado contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de los bienes, servicios y obras, ¿no? Para ser proveedor del Estado se deben contar con inscripción vigente en el RNP, que es uno de los requisitos que ya habíamos adelantado en láminas anteriores, ¿no? De acuerdo con los requisitos, excepciones y demás condiciones establecidas en el reglamento, que ya hemos visto que hay varias condiciones para uno inscribir en el RNP, ¿no? Y esto es importante porque el RNP funciona como un primer filtro para luego para ver los requisitos para los proveedores en general. Entonces, por eso es que en los requisitos ya se exigen, ¿no? Debe contar con inscripción vigente en el RNP. Eso ya le da seguridad a las entidades contratantes de que pues se ha establecido una serie de condiciones, ya se ha evaluado para que los proveedores, sea de bienes, servicios u obras, puedan estar en el RNP. Y eso, como les digo, es un primer filtro, ¿no? ¿Qué más? Que el proveedor inscrito en el RNP, interesado en brindar bienes, servicios u obras, no debe encontrarse en curso en causal de impedimento para contratar con el Estado. Y eso también parece un requisito un poco menor, pero en las siguientes láminas vamos a ver cómo esto ha resultado una modificación grande en temas no solo de la ley, sino ya en el reglamento vamos a ver cómo se ha especificado este tema, ¿no? Y bueno, finalmente que la inscripción en el RNP tiene vigencia indeterminada, sujeta a la actualización de información, como lo hemos visto, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el reglamento, que ya hemos visto que la actualización debe hacerse a la finalización del mes siguiente el cual ha ocurrido el cambio, ¿no? Y la consecuencia de no actualizar el RNP es pues la suspensión temporal, ¿no? Y evidentemente todo esto hace que uno no pueda como proveedor participar en los procesos de selección. Entonces, los requisitos parecen simples en un listado, pero cuando se entra cada uno sí es un mundo y ya hemos visto uno relacionado a todas las condiciones que se tienen que cumplir para tener vigente el RNP, para la actualización y ahora posteriormente vamos a ver las causales de impedimento.
¿Qué otros temas se establecen en los requisitos para ser proveedor de bienes y servicios y obras? ¿No? Como se vuelve a repetir, el proveedor está obligado a tener actualizada la información, ¿no? Para la intervención en cualquier proceso de contratación. Aquí de nuevo el reglamento repite que la falta de actualización genera la suspensión temporal de la inscripción en el RNP. Se repite este tema, se incide bastante. En el nuevo reglamento se señala que este reglamento va a establecer las herramientas de medición de desempeño. Lo vamos a ver, de proveedor inscrito en RNP, así como los incentivos para la participación de las contrataciones públicas, ¿no? De aquellos proveedores mejor calificados conforme a dicha medición. ¿Qué más o qué es lo nuevo en esta nueva normativa? Que se van a establecer disposiciones que garanticen el trato igualitario en la inscripción de los proveedores nacionales frente a los extranjeros en la determinación de su capacidad máxima de contratación en caso de ejecuciones de obras y la medición de su desempeño en el RNP. Y en realidad esto es más que nada solamente plasmar expresamente uno de los principios que ya estaba en la Ley de Contrataciones Públicas desde hace muchísimos años, en la nueva y en la anterior, que es el trato igualitario entre los proveedores, ¿no? Si no, solamente se está dejando expresamente, como decíamos hace unos minutos atrás, temas que ya eran reconocidos en la práctica, pero que requerían ser mencionados expresamente, ¿no? Y finalmente, el proveedor que participe en un proceso de contratación va a suscribir el pacto de integridad que establece el reglamento, ¿no? Y esto ya pues es un tema aparte, pero se señala como uno dentro de los requisitos para ser proveedor. Ahora, aquí he colocado el título grande en rojo, ¿no? Para señalar que todo lo que vamos a ver en esta lámina o las láminas que tienen el título en rojo es lo nuevo respecto del reglamento anterior. ¿Qué es lo nuevo, no? Que se establece este mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores, que es lo que señalábamos hace unas láminas atrás. Este mecanismo publicita el desempeño de los proveedores y incentiva la adecuada participación en los procesos de contratación pública, ¿no? ¿Qué va a hacer el RNP? Va a clasificar trimestralmente a los proveedores en función a la puntuación que estos obtengan por sus atributos y méritos, los que se evalúan en forma objetiva, oportuna y fidedigna, conforme a la directiva que emita el OES. Entonces, va a haber una directiva que establezca cómo se va a aplicar, cuáles son cuáles van a ser los criterios para ese mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores. ¿Qué más, no? Se señala en este mecanismo valorativo de la reputación que la información que se considera para la valoración del desempeño es la siguiente, ¿no? Esa información es la mínima que se va a requerir para ver la reputación de los proveedores. ¿Cuáles son? La certificación de programas de cumplimientos específicos en materia de contratación pública, el cumplimiento de plazos de entrega en las contrataciones que han tenido de bienes, servicios y obras, ¿no? Señala incluso, considera la ratio de cumplimiento del proveedor teniendo en cuenta el número de penalidades por moras impuestas respecto al número de contratos suscritos por el proveedor que cuente con conformidad. Van a también a valorar lo que son las condenas judiciales con calidad de cosas juzgadas impuestas por la Comisión de Delitos en el marco de todas las relaciones del Estado, ¿no? En tanto se mantengan vigentes y provengan del Poder Judicial en los siguientes delitos específicamente, ¿no? Soborno internacional pasivo, concusión, peculado, peculado de uso y aquí hay pues una lista larga. Entonces, toda esta información va a servir para establecer la valoración del desempeño de los proveedores. Entonces, si se dan cuenta, esto es ya un estudio o una valoración más específica de los proveedores y en realidad yo sí aplaudo esto como una medida positiva porque va pues a fortalecer la calidad de los proveedores que finalmente van a concursar en los procesos de selección, que quizás sí sea un paso previo que pueda ser un poco engorroso, entre comillas, pero que finalmente es necesario y va a servir para luego evitar apelaciones o discusiones en el tribunal o en temas de arbitraje. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que es un aspecto positivo que este nuevo reglamento establece. ¿Qué otra información también se considera? Las resoluciones de sanciones de inhabilitación temporal o permanente, ¿no? Las resoluciones de contratos parcial o total que hayan alcanzado condición de firmeza,
el nivel de riesgo financiero provenientes de la SBS, ¿no? Y adecuación a estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social. Entonces, estos aspectos que estaban sueltos cuando estaba la normativa anterior, o sea, podían o no ser sujeto de, por ejemplo, un puntaje adicional o como un requisito en algunos procesos de selección, ahora son un mecanismo para valorar el desempeño y la reputación de todos los proveedores. Como decíamos o como veíamos, el OS lo que va a realizar es establecer esta lista, ¿no? De los mejores proveedores y se va a actualizar esta lista para tener pues una mejor, como digo, calidad de los proveedores en tema de las contrataciones. Esta valoración, ¿no? Comprende el periodo de los 4 últimos años. Se evalúan, aquí se especifica los últimos 4 años, bueno, salvo en los casos los literales C y D, que son los de aquí, ¿no? Las condenas judiciales y las resoluciones de sanciones en la habitación, que eso puede ser pues incluso de unos años anteriores. La información de la valoración del desempeño tiene el carácter de información de acceso público, salvaguardando las reservas previstas por la ley de la materia. En teoría general, ¿no? O por regla general, se está estableciendo que uno, cualquier ciudadano, otro proveedor, quien sea, puede acceder a esta información, salvo pues hay alguna información ya muy sensible, ¿no? Y en caso de que el proveedor no esté conforme con la información proveniente de fuentes externas que alimentan el módulo de valoración del desempeño del proveedor, debe gestionar con el propietario de dicha fuente la actualización de la información correspondiente. Entonces, esto abre pues la posibilidad de que si un proveedor de repente pueda decir, no, yo no tengo una resolución de sanción o, perdón, una resolución de poder judicial por por el delito de peculado, ¿no? Porque eso ya, no sé, se mandó archivo, no sé, ¿no? Entonces, el proveedor puede sí cuestionar para que se actualice esa información, ¿no? Porque evidentemente esto va a ser importante de cara, como les digo, al acceso a los procedimientos de selección. Entonces, los proveedores sí pueden advertir si es que no están conformes con la información que se señala en este registro, ¿no? Y como contrapartida a este mecanismo, hay incentivos para que los proveedores sean mejor calificados, ¿no? Señala, el OS clasifica a los proveedores en 5 categorías dependiendo del puntaje obtenido. Van a haber categorías A, B, C, D y E. Y la actualización es trimestral, ¿sí? Este es el plazo, que ya lo habíamos mencionado antes. A los proveedores que cuentan con las categorías A, B o C se les otorga puntaje en el factor de evaluación de desempeño conforme a los rangos establecidos en las bases estándar y en los documentos asociados al catálogo electrónico de acuerdo marco, bueno, si fuera el caso, ¿no? Y los proveedores de las categorías D y E no obtienen puntaje en el respectivo factor de evaluación. Tratándose de consorcios, corresponde otorgar el puntaje solo en caso de que el 50% o más de los consorciados que participan hayan obtenido la calificación de A, B o C. Entonces, estos son los incentivos, bueno, que se tiene para que los proveedores sean mejor calificados y lo que finalmente les va a dar oportunidad, como se señala, ¿no? En temas de cada procedimiento de selección, de que tengan mayor puntaje para que puedan pues, ser adjudicados con la buena pro. Entonces, sí, vuelvo a repetir, es un mecanismo implementado por la nueva ley y bueno, por el reglamento que va a ayudar a las entidades contratantes a tener mejor calidad de proveedores, ¿no? Como decíamos, se va a abrir el mercado a más proveedores, incluso a los que no tienen experiencia, pero o se está tratando de resguardar que estos pues cumplan en la medida de lo posible, ¿no? Con todos los requisitos y condiciones que se establecen para ser considerados como proveedores y puedan inscribirse en el DRNP. Bueno, y ahora vamos a ver como tercer punto de agenda. Disculpen que vaya un poco rápido, luego podemos ver con las preguntas, pero es que sí tenemos bastantes puntos que estudiar o dejar explicado respecto de la normativa anterior, y esto es pues de los impedimentos para contratar, ¿no? Como lo prometido es deuda, ¿no? Hace unas sesiones atrás, cuando vimos cuáles eran los nuevos o los temas relacionados a los impedimentos, habíamos visto de manera general lo que decía la ley, pero lo que vamos a ver ahora es sí complementar lo que dice la ley con el reglamento y ver más a detalle de qué se tratan los impedimentos para contratar ya muy detallosamente, ¿no?
Vamos a partir por establecer que hay una nueva categorización establecida en la nueva normativa. Es un repaso de lo que habíamos visto ya este lámina, ¿no? De lo que habíamos visto en la sesión anterior, de que la nueva ley de contrataciones públicas en el artículo 30, a diferencia de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Establece una categorización respecto a los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista. Y como decíamos en la sesión ya sesiones pasadas, estos impedimentos se clasifican en cuatro. Impedimentos de carácter personal, los cuales resultan aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos, ¿no? Y se encuentran subdivididos a su vez en siete categorías. Los impedimentos de razón del parentesco, ¿no? Que resultan aplicables a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo cual incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de las categorías señaladas en los impedimentos de carácter personal. Se encuentran subdivididos en cinco casos. Impedimentos para personas jurídicas o por representación. Se encuentran subdivididos en siete supuestos. E impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales o por inclusión en otros registros, ¿no? Que resultan aplicables tanto a personas naturales como a personas jurídicas, ¿no? Y se encuentran divididos en cinco supuestos. Entonces ahora vamos a ver detalladamente los cambios que ha tenido o que hay en esta nueva normativa, tanto en la ley como el reglamento, respecto de esta nueva categorización de los impedimentos. Vamos a empezar con los impedimentos, cambios respecto de los impedimentos de carácter personal. Y recordemos aquí, ¿no? La ley 32069 ha introducido las siguientes modificaciones en torno a los impedimentos de carácter personal, ¿no? Se ha establecido una subdivisión que cuenta con siete categorías, ¿no? Tipo 1A, tipo 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y 1G. Entonces vamos a ver tipo por tipo. Respecto del tipo 1A, regula los impedimentos para el presidente de la República, el vicepresidente, los congresistas, diputados o senadores de la República y los ministros de Estado. ¿Qué pasa con estos, los impedimentos aplicables al tipo 1A? ¿No? Establece que estas personas se encuentran impedidas de contratar durante el ejercicio de su cargo en todo proceso de contratación, algo que también es posible advertir en la antigua regulación, pero cabe señalar que hay dos cambios, bueno, en realidad tres cambios importantes. Respecto del vicepresidente, se establece que dicho impedimento solo aplica cuando asume el cargo del presidente de la República. De asumir otro cargo, se va a aplicar el impedimento correspondiente y tenemos que ver cuál aplica, ¿no? Respecto a los ministros de Estados, la antigua regulación establecía que esos están impedidos de contratar hasta 12 meses luego de dejar el cargo, pero que solo en el ámbito de su sector. La nueva regulación reduce este plazo a 6 meses y amplía este impedimento no solo a su sector, sino en todo proceso de contratación a nivel nacional. Entonces, esto es importante. Y el tercero, reducción del plazo para contratar luego de la culminación del cargo, ¿no? La ley anterior, la 30225, contempló la aplicación, sí, de un plazo de 12 meses luego de terminado el cargo para que recién las personas que comprenden el tipo 1A puedan contratar con el Estado. Pero bajo este nuevo marco de la ley 32069, este plazo es reducido a 6 meses, ¿no? Y este plazo se computa para toda contratación a nivel nacional. Ahora vamos con los impedimentos de carácter o del tipo 1B, donde están los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, el juez supremo, los miembros del Tribunal Constitucional, el miembro o los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fiscal supremo del Ministerio Público, defensor del pueblo, Contralor General de la República, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Todos estos están regulados en el tipo 1B, en lo que es impedimentos de carácter personal, ¿no? Que van hacia la persona. ¿Qué se señala respecto de estos? Que las personas mencionadas, ¿no? Estos se encuentran impedidas de contratar durante el ejercicio de su cargo en todo proceso de contratación a nivel nacional. Los cambios respecto a la antigua norma son las siguientes. Primero, la especificidad respecto a los titulares y miembros de los organismos constitucionales autónomos. ¿Por qué sucede esto? Porque la ley anterior, la 30225, establecían que estaban impedidos de contratar los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos.
No obstante, en esta nueva regulación se suprime este impedimento redactado de forma general y se especifican que no pueden contratar el miembro del TC, los miembros de JNJ, el fiscal supremo, el defensor. O sea, ya se hace una lista específica, no se deja de manera general, porque a veces hay una discusión entre los organismos constitucionales autónomos, aunque ustedes no lo crean. Los restantes, bueno, se encuentran regulados en el tipo 1C, a quienes se les aplica un régimen distinto en torno a los tipos de contratación que pueden realizar en los 6 meses siguientes de haber dejado el cargo, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras modificaciones. ¿Cuál es el segundo? Que también hay una reducción del plazo para contratar luego de la culminación del cargo, ¿no? La antigua ley contempló la aplicación de un plazo de 12 meses desde luego de terminado el cargo para que recién las personas que comprenden el tipo 1B puedan contratar con el Estado, pero el nuevo marco normativo redujo este plazo una vez más a 6 meses, ¿no? Y este plazo se computará para toda contratación a nivel nacional. Ahora nos vamos con los impedimentos de carácter personal para los que están considerados tipo 1C. ¿Quiénes son? El titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el titular del Registro Nacional de Identificación Estado Civil, RENIEC, el titular de la SBS, el miembro del directorio de la BCR, el viceministro de Estado, el gobernador regional, vicegobernador regional, consejero regional, alcalde, regidor, juez supremo de las Cortes Superiores de Justicia y fiscales superiores del Ministerio Público. Todos estos que están en el tipo 1C. ¿Cuáles han sido los cambios? También reducción del plazo para contratar luego de la culminación del cargo. De nuevo se establece esta reducción, ¿no? La antigua ley contemplaba un plazo de 12 meses desde luego de terminado el cargo para que recién las personas que comprenden esta tipología puedan contratar con el Estado, pero el nuevo marco normativo redujo este plazo a 6 meses, ¿no? Este plazo se computará para los procesos dentro de la competencia institucional, sectorial, territorial o jurisdiccional a la que pertenecieron, como hemos visto listado, ¿no? Otro de los cambios es respecto al régimen aplicable a los OCAS, ¿no? Que son los dentro de los órganos competenciales de las instituciones no contemplados en el tipo 1B. ¿Qué quiere decir esto, no? Que a diferencia de la ley anterior, se establece que tanto los titulares de la OMPE, de la RENIEC, de la SBS y el miembro del directorio de la BCR se encuentran impedidos de contratar mientras ejerzan dicho cargo o en todo proceso de contratación a nivel nacional, ¿no? Y asimismo durante los 6 meses siguientes a la culminación de su cargo. La diferencia radica en que la antigua regulación, luego de dejar el cargo, se encontraban impedidos de contratar en todo proceso a nivel nacional, ¿no? Entonces es posible advertir que dicha limitación se redujo solo al área de su competencia institucional. Y también otro de los cambios están relacionados a la inclusión de un nuevo impedimento, ¿no? Que se establece que se encuentran impedidos de contratar con el Estado, a diferencia de la antigua norma, los fiscales superiores del Ministerio Público. Y seguimos todavía con los impedimentos de carácter personal, ¿no? Como veíamos, la nueva ley ha clasificado en varias categorías. En la categoría del tipo 1D, ¿no? Donde están los titulares de las entidades contratantes y autoridades de la gestión administrativa, los funcionarios públicos, directivos públicos, servidor de confianza y otros servidores, el gerente de la empresa del Estado, ¿no? Entonces, estos son los que están en el 1D. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido en esta nueva regulación? La ampliación del impedimento. ¿En qué sentido? La ley anterior contempló como a los titulares de instituciones o organismos públicos del Poder Ejecutivo como impedidos de contratar para el Estado, ¿no? Pero este supuesto se suprimió y en su reemplazo, la nueva norma estableció que ahora sean los titulares de las entidades contratantes y autoridades de la gestión administrativa distintas a las autoridades que ya hemos visto en las tipologías anteriores, ¿no? Quienes se encuentran impedidos de contratar. En ese sentido, vamos a señalar, ¿no? Que se ha ampliado el supuesto, ya no rigiéndolo únicamente al Poder Ejecutivo de manera general, ¿no? Sino ampliando cualquier entidad que puede contratar, ¿no? Estos no podrán contratar durante el ejercicio del cargo o en todo proceso de contratación a nivel nacional y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de su cargo en los procesos de la entidad contratante
que la entidad contratante hubieran pertenecido. Entonces hay una ampliación del impedimento. Segunda cuestión nueva, la reducción del plazo para contratar luego la culminación de cargo. Aquí se vuelve a repetir que la antigua ley contemplaba la aplicación de 12 meses luego de terminar el cargo y el nuevo marco normativo establece un plazo de 6 meses, ¿no? Y ahora ya terminando, vamos con el tipo 1E. Estos impedimentos están relacionados con el director de las empresas del Estado y con los miembros de los consejos directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo. El cambio normativo respecto de estos tipos es, bueno, simplemente el tema de la reducción de plazo, ¿no? De 12 meses, como hemos venido diciendo, a 6 meses. Lo mismo aplica para los que están dentro del tipo 1F, que hace referencia a los servidores públicos distintos a las personas que hemos visto en todas esas tipologías anteriores, ¿no? Incluido aquel sujeto a carreras especiales y trabajadores y trabajadores de las empresas del Estado. También hay una reducción en el tiempo para contratar luego de la culminación del cargo. Y ya vamos acabando igual respecto al tipo 1G, ¿no? Este regula los impedimentos para ya las personas naturales o jurídicas que intervengan directamente en las siguientes actuaciones, en la determinación del requerimiento, la estimación del presupuesto, en la elaboración de documentos del procedimiento de selección, en la calificación, evaluación de ofertas, en la conformidad de los contratos, ¿no? Este impedimento se circunscribe únicamente durante y en el proceso de contratación respectivo. Se mantiene íntegramente el antiguo marco normativo. O sea, respecto de ellos, lo único que va a cambiar va a ser que el impedimento va a aplicar durante y en el proceso de contratación respectivo. De ahí todo sigue igual a la normativa anterior. Entonces, como ven, ha sido un poco largo, pero es pues gracias a la nueva clasificación que establece ese nuevo marco normativo sobre los impedimentos, hemos visto lo que es respecto del carácter personal, ¿sí? Y ahora vamos a ver los impedimentos en razón del parentesco, que es otra de las clasificaciones que establece el nuevo marco normativo, ¿no? Sobre los impedimentos en razón del parentesco, la nueva norma ha señalado la inaplicación de los impedimentos. La nueva ley, a diferencia de la anterior, establece supuestos de inaplicación de los impedimentos en razón de parentesco. Entre ellos encontramos, si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo, o hubiese ejecutado 4 contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Entonces, dice, si el pariente hubiera suscrito ese tipo de contratos, ¿no? Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los 2 años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o la adjudicación de un contrato menor. Para el caso de servicios, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los 2 años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o la adjudicación de un contrato menor. Para ello se señala que los 2 años de experiencia son consecutivos. Entonces, esto es los impedimentos que está estableciendo el nuevo marco normativo en función al parentesco. Respecto de los parientes impedidos en los tipos 1A, 1B y 1C que hemos visto hace unas láminas atrás, los cambios respecto de de la antigua norma, mejor dicho, son los siguientes. La reducción del plazo para contratar luego de que sus parientes hayan dejado el cargo, ¿no? La antigua ley contempló la aplicación de un plazo de 12 meses, ¿no? Y ahora, pues, este plazo se redujo a 6 meses. Asimismo, otro de los cambios, se reduce el alcance del impedimento de contratación. La antigua ley contemplaba que los parientes de las personas que se encuentran comprendidas en el tipo 1A, 1B y 1C no pudieran participar durante el plazo de 6 meses en ningún procedimiento de selección, pero el nuevo marco normativo reduce el alcance de ese impedimento al establecer que solo los parientes del presidente y vicepresidente de la República no podrán contratar durante el plazo de 6 meses en cualquier procedimiento de selección a nivel nacional, y los demás parientes de los señalados en el 1A, 1B y 1C estarán impedidos en todo proceso de contratación de acuerdo al ámbito de la competencia institucional, ya sea Congreso de la República, organismos constitucionales autónomos, puede ser también sectorial, ministros y viceministros, o territorial, autoridades, los gobiernos regionales, locales
o en el ámbito de sus competencias o jurisdiccional relacionado a los jueces y fiscales. Asimismo, respecto de los parientes impedidos en el tipo 1D, 1E y 1F, se introdujo un único cambio en o relacionado a la reducción del plazo para contratar luego de que sus parientes hayan dejado el cargo, ¿no? Eso se repite. Después de los 12 meses se ha reducido o se redujo a 6 meses. Y ahora vemos los cambios respecto de los impedimentos para personas jurídicas con representación. Entonces, ya hemos visto los de carácter personal, los de razón de parentesco y ahora los impedimentos para personas jurídicas con representación. La Ley de Contrataciones Públicas ha introducido las siguientes modificaciones, ¿no? En torno a los impedimentos, vuelvo a repetir, las personas jurídicas o por representación. ¿Cuáles son esas modificaciones? Se establece que las personas naturales o jurídicas, encontrándose impedidas, constituyan, absorban o se fusionen con otra persona jurídica del mismo rubro y que se encuentren impedidas para participar de procesos de selección. Entonces, es importante. Segundo, se establece a las empresas del Estado como excepción dentro del supuesto del impedimento referido a las personas jurídicas en las cuales los impedidos del tipo 1 y 2 se desempeñen como miembro de los órganos de administración, apoderados o representantes legales en asuntos vinculados a contrataciones públicas. Y tercero, bajo la nueva normativa, se ha suprimido el impedimento relacionado a las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral, ¿no? Y claro, evidentemente aquí ese es un aspecto un poco complicado porque la pregunta que salta es cómo se va a comprobar que efectivamente las personas jurídicas hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas. Se necesita ya una sentencia condenatoria, no es necesario. Ya esto es un aspecto pues que todavía no está muy claro respecto de esta normativa nueva, ¿no? Y que pues evidentemente va a tener que ser aclarado en alguna de las directivas que lo emita, ¿no? Ahora ya hemos visto otro tipo de impedimentos que están relacionados a personas jurídicas con representación y ahora impedimentos derivados de sanciones, como lo mencionábamos, que lo íbamos a tocar en las láminas anteriores, ¿no? La nueva ley ha introducido las siguientes modificaciones en torno a los impedimentos derivados de sanciones. Nuevo impedimento, ¿no? Se establece que se encuentran impedidos de participar en procesos de selección las personas naturales con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por delito doloso emitida en el país o en el extranjero. Entonces, aquí ya está más claro el nuevo impedimento respecto de sanciones. ¿Cuál otro impedimento derivado de sanciones? Hay una ampliación de estos supuestos de impedimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de la antigua ley, que únicamente establecía que se encontraban impedidos las personas jurídicas con sentencias por la comisión de los delitos, ¿no? Y se señalaba los delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, ¿no? Y los que se detallan aquí. Ahora se establece que se encuentran impedidos para contratar las personas jurídicas con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada emitida en el país extranjero durante el plazo de condena por la comisión de los siguientes delitos. Y aquí pueden ver ya una lista más larga respecto de la normativa anterior. Ya no solamente está concusión, ¿no? Peculado, sino pues está cobro indebido, patrocinio ilegal, responsabilidad de peritos, árbitros y contadores particular, peculado doloso, malversación, retardo injustificado de pago, extensión del tipo, cohecho pasivo propio. En realidad es una lista muy larga y por eso es que señalamos que es una ampliación de los supuestos de impedimentos que están relacionados a las sanciones. Entonces, si es una medida también em, a saludar en este nuevo marco normativo porque pues ya se está alargando esa lista de sanciones para los que los participantes o los que quieren ser proveedores van a encontrarse impedidos de contratar con el Estado, ¿no? Evidentemente pues todo esto está relacionado con temas de los delitos relacionados o que se encuentran generalmente relacionados al tema de contrataciones públicas. ¿Qué otro aspecto que debemos resaltar de este nuevo marco normativo que se establece que también se encuentran impedidos de contratar quienes hayan cometido delitos comprendidos en el decreto legislativo 1106?
Y así, de manera general. ¿Y cuál es este decreto legislativo? El de la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. No obstante, ¿no? Debemos señalar que la ley anterior, ¿no? Se contemplaba como impedimento para participar de los procedimientos de selección el que una persona jurídica directa o mediante sus representantes hubiese admitido o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos, pero la nueva ley lo suprime y solo lo restringe a la necesidad de contar con una sentencia por el cual puedan acreditarse los delitos antes señalados anteriormente. Entonces, lo que quiere establecer este nuevo marco normativo, si bien hay una ampliación de delitos, como lo estamos viendo en esta lámina, está enfocado en que tiene que contar o que es necesario contar con una sentencia para que puedan acreditarse estos delitos señalados. Entonces va a haber una ya unas ciertas por parte certera de la entidad contratante para poder verificar que efectivamente eso es un impedimento derivado de una sanción, ¿no? Entonces, por un lado, creo que sí es correcto ampliar los delitos y por otro lado también asegurarse de que pues no solo están investigados, sino que ya se encuentra con una sentencia condenatoria respecto de estos delitos, ¿no? Otro de los aspectos que se modifican derivados de sanciones, que se añade un nuevo supuesto, ¿no? ¿Cuál, no? Se restringe que participen de procedimientos de selección aquellos proveedores con sanción firme por infracción calificada como muy grave, previstos en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Esto no estaba en el reglamento ni en la reglamentación anterior. Es un nuevo supuesto que se establece, mejor dicho, como un impedimento derivado de sanciones. Otro supuesto es la sustitución del supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la ley anterior, que establece que las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido se encuentran impedidos de participar en ese tipo de procedimientos, la nueva ley sustituye este supuesto. ¿Cómo lo sustituye? Ahora van a estar impedidos de contratar las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles por la comisión de infracciones relacionadas a su actuación en materia de contratación pública, así como las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios. Entonces está cambiando, ¿no? Por eso se señala una sustitución de supuestos que ahora ya no va a estar relacionado a quienes están en el registro de los abogados sancionados, en el registro de sanciones de destitución y despido, sino va a ser como un impedimento los que estén en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles y también en los registros de deudores alimentarios, ¿no? En este caso, pues no aplica el impedimento si a la suscripción del contrato el deudor acredita el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o autoriza el descuento del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, ¿no? Eso relacionado específicamente para el caso de los deudores alimentarios. Entonces, como ven, hay una mayor identificación de los impedimentos derivados de sanciones en estos registros que acabamos de señalar. Y bien, entonces luego de ver ya los cambios que hay en respecto de los impedimentos, creo que lo hemos visto ya muy a detalle, ¿no? Quizás puedan sí ver que hay muchos cambios muy, muy específicos, ¿no? Se los dejo ahora, les voy a compartir la presentación para que los tengan siempre anotados ahí y luego lo puedan verificar si lo consideran oportuno. Vamos a ver ahora las disposiciones para la verificación de los impedimentos. ¿Cómo se va a verificar todos estos impedimentos que hemos venido estudiando, ¿no? A través del FUP. Esto sí es algo, pues, evidentemente nuevo en este reglamento, ¿no? El Formulario Único de Proveedores. La entidad contratante va a visualizar si el proveedor se encuentra incurso en los impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Para acreditar la inaplicación del impedimento del tipo 1, del tipo 4D, ¿no? Se señala que, referido a las personas inscritas en los registros de deudores alimentarios morosos del Poder Judicial, ¿no? El REDAM, el proveedor debe presentar lo siguiente, ¿no? La comunicación al juzgado correspondiente acreditando que ya canceló toda la deuda, ¿no? Y segundo, la autorización, si es que no es eso, que este proveedor, ¿no? Autorice que se descuente el monto de la pensión mensual en el proceso de alimentos, ¿no? Y para ello tiene que, pues, adjuntar la sentencia y la información que la entidad solicite para realizar el descuento.
¿no? Entonces, en palabras simples, en realidad, ya esto era un tema muy específico, la verificación de los impedimentos en ese nuevo marco normativo se va a realizar a través del formulario único de proveedores. Por eso es que es muy importante la información registrada en este formulario. Para efectos de la, y bueno, aquí ya se establecen un poco más de especificaciones, ¿no? Para efectos de la aplicación del impedimento de tipo 3C, ¿no? Se considera como órganos de administración los siguientes, ¿no? Ya gerente general, directorio, administraciones. Lo que se quiere dar a entender con estas partes del reglamento es un poco ampliar o clarificar lo que estaba regulado en los impedimentos que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, luego se señala, para los casos de excepción de las causales de impedimento debido a parentesco, ¿no? El proveedor, al registrarse como participante, presenta una declaración jurada de desafectación del impedimento e incluye como requisito adicional de admisión a su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, ¿no? En la oportunidad de la suscripción del contrato, actualiza esa declaración jurada. Y aquí ya entramos, bueno, a un tema de, si bien hemos visto cuáles son los supuestos de, todos los supuestos de impedimentos para contratar, ¿no? Por parte de los proveedores, hemos visto cómo se pueden verificar esos impedimentos, también tenemos que ver los supuestos de inaplicación temporal de impedimentos. Es decir, ¿cuándo no se va a aplicar alguno de los impedimentos que se ha señalado? Y la nueva norma, el nuevo marco normativo, regula algo nuevo respecto a ese tema, ¿no? Y dice, por riesgo de desabastecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Esa nueva ley reconoce supuestos de inaplicación temporal y señala que va a ser, como vuelvo a repetir, por riesgo de desabastecimiento. La entidad contratante va a poder inaplicar temporalmente el impedimento para contratar con un proveedor cuando exista el riesgo de desabastecimiento debidamente sustentado por el órgano de las contrataciones de cada entidad contratante. ¿Cómo se acredita esto? ¿Qué quiere decir el riesgo de desabastecimiento? Que la DEC debe sustentar que en la estrategia de contratación se ha verificado que el proveedor es el único con la habilitación legal o con capacidad de brindar el servicio o con capacidad para proveer bienes en el momento de la contratación. O sea, debe ser el único en el mercado. Segundo, que exista un riesgo de desabastecimiento de servicios públicos a cargo de la entidad contratante o cuyo desabastecimiento ponga en peligro la salud, la vida o la integridad de las personas o el medio ambiente. La inaplicación de este impedimento va a ser o tiene que ser sustentada por la entidad contratante, ¿no? Previa a la aprobación de un procedimiento de selección no competitivo. La entidad contratante también puede inaplicar temporalmente el impedimento para contratar al contratista en caso requiera realizar una contratación complementaria. Y finalmente, la entidad contratante va a publicar en el Pladicop el informe de evaluación y el contrato suscrito. Entonces, toda esta información de la inaplicación temporal de los impedimentos va a estar de acceso público en el Pladicop. Y esto es importante, ¿no? Si antes de terminar, quisiera así hacer un comentario respecto de los supuestos de inaplicación temporal, porque este nuevo marco normativo, bueno, la regulación anterior tampoco proveía un supuesto adicional. Hay supuestos que derivan de lo que ustedes de repente conocen como los acuerdos de colaboración eficaz, ¿no? Estos acuerdos de colaboración eficaz en materia penal establecen, ¿no? Exceptúense a la empresa, al consorcio, tal, ¿no? De los impedimentos para que puedan contratar con el Estado, ¿no? Y establecen, solamente van a estar impedidos, por ejemplo, de contratar con el Ministerio de Transportes y Provías, pero con las demás entidades sí es posible que contraten. Entonces, el nuevo marco normativo no se pronuncia o no establece como un supuesto de inaplicación temporal esos otros casos que derivan, por ejemplo, en materia penal, ¿no? En materia penal sí se puede inaplicar los impedimentos, pero eso no está regulado lamentablemente en el nuevo marco normativo. Y bueno, aquí efectivamente se restringe la competencia a los proveedores porque efectivamente la entidad contratante, a través de todo lo que hemos visto del formulario único de proveedores, del Pladicop, va evidentemente pues a evidenciar
que está impedido de contratar y se les va a negar el acceso a los procedimientos de selección que pueda estar posibles de concursar este proveedor que tiene un acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, es un ejemplo de un supuesto y una aplicación temporal que no está previsto en ese nuevo marco normativo. En el anterior tampoco estaba previsto y lamentablemente en este tampoco. Y ahí hay algunos problemas por parte de los proveedores que tienen derechos a participar porque están respaldados por este acuerdo de colaboración eficaz que obtienen en materia penal, ¿no? Entonces, es un supuesto o es una crítica que se hace a este nuevo marco normativo. Bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto relacionado a la fiscalización posterior de la información registrada en el RNP. Como comentábamos, el RNP se rige bajo el principio de presunción de veracidad, pero eso pues no obsta para que el OS luego no pueda realizar una fiscalización posterior. De hecho, es una cara de la moneda, ¿no? Que va en correlación luego de la presunción de veracidad. Entonces vamos a ver cómo se realiza esta fiscalización posterior. El OS, ¿no? A través de la fiscalización posterior, va a verificar mediante muestreo o denuncias o comunicaciones de las que tome conocimiento sobre la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones, tanto en medios físicos, digitales u otros de naturaleza análoga proporcionados por los proveedores o sus representantes en los procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa. La fiscalización se va a sujetar a los principios de presunción de veracidad, como comentábamos, y de privilegio de controles posteriores, que en otras palabras es la fiscalización posterior propiamente, ¿no? Este proceso de fiscalización posterior es de comprobación administrativa, ¿no? Y se desarrolla de forma reservada, por lo que el inicio de la fiscalización no es notificado a los proveedores, ¿no? Esto es lo que se conoce por normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo General como una fiscalización de gabinete, ¿no? Conforme a lo previsto en la LEPAJ, ¿no? Justo lo que señalaba, salvo en los casos que se requiera verificar alguna información directamente con el proveedor investigado, evidentemente, pues ahí sí se tiene que comunicar, tiene que haber una comunicación con ese proveedor. Y ahora, ¿no? Esto es importante en este nuevo marco normativo. El OS efectúa todas las comunicaciones que sean necesarias para realizar los cruces de información con terceros, utilizando los canales de, bueno, notificaciones digitales disponibles. Asimismo, para verificar la información y documentación proporcionada por los proveedores, hace uso de los sistemas informáticos disponibles para consultas o consumo de servicios web oficiales tales como SUNARP, RENIEC, entre otros, ¿no? En el caso de la interoperabilidad entre entidades públicas, estas utilizan la plataforma de interoperabilidad conforme a la normativa de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que el OS va a tener la obligación, si es que requiere alguna información de alguna de las entidades, hacer uso de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad. Esto vamos a ver cómo se va a manejar en la práctica con la aplicación de esta nueva normativa, porque sabemos que la interoperabilidad, que quiere decir la información que puede pedir una entidad administrativa u otra, y tienen obligación de dársela recíprocamente, no necesariamente en la práctica se ve, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, es un tema que solamente se va a comprobar ya en la aplicación que viene en estos años con este nuevo marco normativo, ¿no? La presentación de documentación falsa o información inexacta ante el RNP habilita la declaración de nulidad del acto administrativo correspondiente, ¿no? Eso sí es algo que se mantiene respecto a la normativa anterior, ¿no? En estos casos, ¿no? Los hechos se ponen en conocimiento del tribunal y de la Procuraduría del OS, ¿no? A fin de que, de acuerdo con sus atribuciones, adopten las acciones legales correspondientes, ¿no? Esa declaración de nulidad tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de su aprobación, conservándose como válida la información correspondiente al acto anterior, de ser el caso, ¿no? Entonces, todo esto sí se mantiene respecto de la reglamentación anterior. Y aquí nuevamente les dejo una de las directivas que ya ha aprobado recientemente el OS, que es una de las directivas de acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio, ¿no? Aquí se va a regular
cómo es que el OS puede, de oficio o también de parte, a través de una denuncia, de una comunicación de un tercero, no necesariamente de los proveedores que han sido parte del proceso de selección, esto hay que dejarlo bien en claro, puede ser un proveedor o en general un participante que esté en el mercado y que no necesariamente esté en el proceso de selección del que se quiera pues cuestionar o advertir de alguna irregularidad, ¿no? Puede ser hasta cualquier ciudadano, persona natural, puede acercarse al OS y advertir alguna irregularidad en alguna contratación que pueda pues advertir o evidenciar. Y aquí ya hay una directiva reciente, como les vuelvo a repetir, es la 006/2025 OS. Entonces aquí les dejo el link también para que se pueda revisar y estar actualizado en las nuevas directivas del OS respecto de los temas que estamos viendo hoy. Y bueno, esto también es un tema que se deja constancia en el nuevo marco normativo, ¿no? Que los actos administrativos que emite el RNP en los procedimientos de su competencia, incluidas las resoluciones o recursos de reconsideración y apelación, nulidad, cualquier tipo, se va a notificar a través de la casilla electrónica del OS en la Pladicop, ¿no? Aquí me faltó subrayar en rojo este nuevo, es lo que dice el nuevo marco normativo, ¿no? Siendo responsabilidad del proveedor el permanente seguimiento de dicha casilla a partir de su inscripción, ¿no? Evidentemente, luego de obtener la casilla, es obligación de los proveedores estar revisando constantemente las notificaciones que le lleguen a esa casilla electrónica que está pues vinculada a la Platcom. Y la notificación se entiende efectuada el día del envío en la casilla electrónica del OS, de acuerdo con la normativa sobre la materia. Esto es importante porque el proveedor no va a poder desconocer o decir, yo no me di cuenta que había una notificación, porque ya se está estableciendo en ese nuevo marco normativo que es obligación del proveedor estar siempre actualizado, no tanto así que la notificación se va a considerar efectuada no desde que el proveedor abre el correo, sino desde que el OS envíe la casilla electrónica. Entonces, justamente por eso es que el proveedor tiene que estar constantemente atento a su casilla electrónica, ¿no? Ese es un tema bien importante por el tema de los plazos. Y otro tema relacionado también, bueno, es la suspensión temporal de la inscripción, ¿no? El OS, ¿no? De oficio o a pedido de parte, ¿no? Como ya hemos visto que hay una directiva, dispone la suspensión temporal del RNP, ¿no? Afectando ello la vigencia de la inscripción como proveedor en este registro en los siguientes casos. Cuando incumple su obligación de actualizar su información, recuerdan que lo habíamos visto ya en láminas anteriores, cuando la evaluación de la información financiera el proveedor resulte insolvente conforme a la directiva que emite el OS, vamos a esperar esa directiva, ¿no? Y a solicitud del proveedor, ¿no? Quizás ya no va a tener, pues, más el negocio o quizás va a ocurrir algo internamente en los proveedores y se puede solicitar una suspensión temporal de la inscripción, no hay ningún problema. Entonces, estos son los supuestos temporales de inscripción que establece el nuevo marco normativo. Ahora, también, ¿cómo se recupera la vigencia de la inscripción en el RNP? ¿No? Los proveedores cuya vigencia en el RNP se encuentren afectas a los supuestos previstos en los literales A y B del artículo 32 que hemos visto, pueden recuperar la vigencia actualizando su información, según lo previsto bueno, en el artículo 26, ¿no? Entonces, actualizando la información. Para el caso del literal C, ¿no? Pueden recuperar la vigencia realizando el procedimiento de reinscripción, ¿no? En caso pierdan ya el registro, tienen que pues reinscribirse, es como realizarlo nuevamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los supuestos de retiro definitivo del RNP, no? El retiro definitivo del RNP extingue la inscripción de proveedor en el RNP, ¿no? Efectivamente, y puede ser a solicitud del proveedor, de oficio o de oficio cuando el OS advierta alguna de las siguientes causales. Muerte o extinción de proveedor por haber sido sancionado con inhabilitación definitiva, ¿no? Y esto es importante, un tercero puede solicitar el retiro del RNP de un proveedor por las mismas causales que acabamos de ver, la A y la B, ¿no? Y en los casos de retiro definitivo a solicitud, el proveedor puede volver a incorporar ese RNP a través del procedimiento de reinscripción. Entonces,
hay dos supuestos, ¿no? Muerte o extinción del proveedor o cuando han sido sancionados con inhabilitación definitiva y esto puede ser solicitado o por el propio proveedor, de oficio por el OS o incluso un tercero puede solicitar ello, ¿no? Por eso es que les mencionaba hace unas láminas atrás la directiva de cómo el OS o cómo los terceros en general pueden advertir de estas irregularidades o quizás de estas causales al propio OS, ¿no? Y bien, ya vamos con una de las últimas, los últimos puntos, todavía nos falta, pero vamos con lo que está relacionado a la ficha única del proveedor, ¿no? El FUP, que ya también lo habíamos visto de manera general en las sesiones anteriores. Y recordemos, a través de esta ficha única de proveedor, ¿no? Se permite el acceso rápido y seguro a la información de los proveedores, ¿no? Donde se incluye toda aquella información relacionada a la experiencia y al nivel de desempeño conforme al mecanismo valorativo de reputación del proveedor, lo que veíamos antes, ¿no? Esta ficha del proveedor también va a incluir la información correspondiente para la determinación de los impedimentos. Entonces, como hemos anotado en láminas anteriores ya, ¿no? Esta ficha única del proveedor no solamente pues, va a ser un registro de cierta información, sino que es tan determinante porque aquí uno se puede enterar de la experiencia de los proveedores, de su nivel de desempeño y de los requisitos o las condiciones que veíamos en el RNP que van a pues ayudar a determinar si se encuentran o no en los impedimentos, ¿no? Ustedes recordarán que también estaban relacionados a si tenían, por ejemplo, sentencias condenatorias firmes en materia penal, ¿no? Si tenían alguna de esas irregularidades, eso va a señalarse, va a estar registrado en la ficha única del proveedor, ¿no? Recuerden que esta era una de las formas que el reglamento establece cómo se verifican los impedimentos a través de esta ficha. Entonces, esta ficha o la actualización, toda la información que se encuentra en esa ficha es muy importante a efectos de establecer o determinar si se encuentran los proveedores con los impedimentos. ¿Qué más nos señala el nuevo reglamento respecto de la ficha única de proveedor? Que además de los datos generales, sus accionistas y representantes, ¿no? Se contiene la información respecto de qué? De los contratos suscritos con entidades contratantes, ¿no? Aquí va a haber, pues, es como una clase, yo decía en las sesiones pasadas, es como un CV, ¿no? Como un currículo vitae del proveedor, donde se va a, pues, a señalar toda la experiencia, toda la vida de los proveedores. Como por ejemplo, y aquí ya lo estamos detallando, los contratos suscritos con entidades contratantes, los contratos de carácter privado declarados por el proveedor, así como la documentación adicional para acreditar la experiencia en los procedimientos de selección conforme a las disposiciones que emite el OS, los procedimientos de selección en los que ha participado en los últimos 10 años, las penalidades obtenidas en los contratos suscritos con entidades contratantes, las sanciones de inhabilitaciones y multas impuestas por el tribunal, las inhabilitaciones por mandato judicial, la inhabilitación administrativa por organismos facultados por ley. ¿Qué más? Los certificados, constancias, licencias, autorizaciones y otros documentos emitidos por entidades públicas. Y aquella que establezca la Dirección General de Abastecimiento mediante directiva. Otra vez aquí podemos ver ya no el OS, sino la Dirección General de Abastecimiento va a establecer una directiva que señale esa información que tiene que estar como obligatoria en el FUP y va a señalar más requisitos. Entonces, todavía estamos pues en proceso de implementación de lo que es ese nuevo marco normativo y lo vamos a ver a lo largo de estos años, ¿no? Es importante señalar respecto del FUP, ¿no? Que la información obrante en el FUP puede ser obtenida mediante mecanismos de interoperabilidad, ¿no? A través del empleo de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, lo que comentábamos hace unas láminas atrás, o declarada por los proveedores conforme a la directiva que emita el OS, de nuevo. La información declarada, ¿no? Tiene carácter de declaración jurada, es lo mismo que ocurre en el RNP, ¿no? Y no toda la información obtenida es de carácter público, y esto es importante, por lo que se sujeta a las reservas previstas en la ley de la materia.
está otra vez recalcando lo mismo que está en el RNP, ¿no? Es carácter público, pero no toda la información si está pues protegida por secreto, por ejemplo, secreto comercial, información confidencial, ¿no? Industrial, entonces va a depender también de qué tipo de información se trate para ver si es pública o no, pero eso se rige por las leyes en general sobre acceso a la información pública. La información contenida en estas fichas únicas de proveedores sustituye la responsabilidad de los proveedores de presentar la información que sea exigida en los procedimientos de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un procedimiento de selección la entidad contratante les está solicitando a los proveedores la información que ya está contenida en esta ficha, pues puede evidentemente el proveedor señalar que eso resulta ilegal, ¿no? Que se pide esa información porque la propia norma está señalando que no se puede pedir, porque ya está contenida en esta ficha única del proveedor. Y si se dan cuenta, pues al pedir una información que ya está contenida en esta ficha, se está haciendo menos eficiente la contratación. Entonces, esto responde al nivel de eficiencia que se quiere lograr a través de las contrataciones públicas, que es como hemos comentado en la primera sesión, es uno de los enfoques primordiales, la base, la piedra angular que sostiene ese nuevo marco normativo. Tiene el enfoque de hacer más eficiente todas las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, por eso esta es la importancia de la ficha única del proveedor. ¿Qué más tenemos sobre esta ficha única del proveedor? ¿No? Que los proveedores pueden solicitar la corrección, modificación, exclusión o inclusión de información obrante en la FUP, ¿no? Conforme a la directiva que emita el OS. Entonces, el OS va a emitir una directiva que va a establecer las causales por las cuales, ¿no? Las causales y la forma o el procedimiento por las cuales los proveedores van a poder solicitar la corrección, porque puede ser de un error material, la modificación, que ya es algo sustancial, ¿no? La exclusión o inclusión, porque quizás no está incluida cierta información que en la ficha única del proveedor. Entonces, una vez más, encontramos que esto se va a realizar conforme a la directiva que emita el OS, ¿no? En caso el proveedor no esté conforme, ¿no? Con esta información proveniente de fuentes externas, tiene que gestionar con el propietario de dicha fuente, ¿no? La actualización de la información correspondiente. Esto otra vez evidencia que la información que está en la ficha única del proveedor no es información escrita en piedra, puede ser revisada. Entonces ahí los proveedores pues tienen un mecanismo para poder cuestionar, ¿no? De forma indirecta la información que esté ahí cuando evidentemente pues no se ajuste la verdad o al contrario, cuando quieran incluir una información adicional que quizás no esté registrada. Entonces sí se va a poder hacer. Los procedimientos y las causales más específicas, dice el reglamento, van a estar en una directiva del OS, ¿no? Y bueno, finalmente, en el caso de contratos y obras y consultorías de obras, los contratos registrados en esta ficha se van a clasificar según la especialidad, subespecialidad y tipología correspondiente, ¿no? Ya no solamente pues se va a señalar, estos son los contratos de obra y consultorías de obras, sino que ya va a ser pues categorizado según la especialidad, ¿no? Para que esto pues sea una información de manera más clara y más rápida de identificar por parte de las entidades contratantes, cuando quieran ver la ficha única de los proveedores que van a participar en los procedimientos de selección que estos convoquen. Y bueno, ya llegando a uno de los puntos finales y luego podemos aperturar el diálogo porque sé que hay muchos temas que hemos visto hoy día, ¿no? Con un nivel de detalle. Vamos a aperturar, perdón, vamos a señalar lo relacionado a la capacidad máxima de contratación. La capacidad máxima de contratación, ¿no? Recuerden, es el monto por el cual un ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente, ¿no? Y esta es la diferencia que hay respecto del reglamento anterior, ¿no? Está determinada por la sumatoria del monto neto de obras culminadas multiplicado por el coeficiente de gestión empresarial del ejecutor de obras de acuerdo con la siguiente fórmula. No pretendo, pues, evidentemente enseñarles una fórmula matemática respecto de esto, pero sí que adviertan los criterios, ¿no? Que ahora son considerados para determinar cuál es la capacidad máxima de contratación. ¿Cuáles son?
la sumatoria de todo el monto neto de las obras culminadas durante los últimos 20 años y el coeficiente de gestión empresarial, ¿no? Y aquí se señalan los factores financieros, actividades en obras y ejecución de obras. Esto es distinto a la reglamentación anterior. ¿Qué decía la antigua normativa? Lo mismo, ¿no? La capacidad máxima en este tema sí es el monto hasta por el cual un ejecutor de obras está autorizado a contratar, pero decía, y está determinada por, ¿cuáles sean los criterios? La ponderación del capital y las obras registradas en el módulo de experiencia. Y solamente se señalaba capacidad máxima de contratación, el capital y la sumatoria de los montos de las obras registradas en el módulo de experiencia, pero no establecía pues un plazo, como lo dice aquí, ¿no? Las obras culminadas durante los últimos 20 años. Y esta nueva fórmula o esta para determinar la capacidad máxima de contratación hace referencia a el coeficiente de gestión empresarial. ¿Qué significa esto? O van a evaluar, mejor dicho, factores de actividades en obras. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Valor determinado en función a la cantidad de años de antigüedad del ejecutor en la realización de obras, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, el ejecutor tenga así durante los últimos 20 años, no sé, pues por ejemplo, 15 contrataciones, pero esas 15 contrataciones fueron muy antiguas. Últimamente no está teniendo contratación, entonces es un aspecto que se evalúa. Otro, por ejemplo, que hace referencia al coeficiente de gestión empresarial, el factor financiero, ¿no? El valor determinado en función al de la ratio de liquidez corriente. ¿Cuánta liquidez tiene el proveedor? Eso es importante también para ver la capacidad máxima de contratación. Y finalmente, el factor ejecución de obras, que es un valor que determina o sea, determinado en función a la relación de la sumatoria de todos los montos netos de obra y la sumatoria total de los montos contratados, que ya pues evidentemente hace referencia a todos los contratos que ha tenido en los últimos 20 años. Y por eso les decía, había un cambio, porque en la normativa anterior la fórmula, como pueden ver, era más simple, ¿no? Solamente se sumaban todos los montos de las obras registradas en el módulo de experiencia. No establecía cantidad de años máximos, no establecía el tema del financiero o las actividades en obra. Entonces sí podremos ver que esta nueva fórmula para la capacidad máxima de contratación pues es más específica y está mejor determinada, ¿no? Tiene otros aspectos que evalúa. Los factores y sus respectivos valores, ¿no? Estos puntajes aplicables a la fórmula se encuentran detallados en la directiva correspondiente, una vez más, ¿no? La capacidad máxima de contratación otorgada se mantiene, ¿no? En tanto las obras que lo sustentan no superen la antigüedad de 20 años de culminadas, lo que habíamos comentado, ¿no? En cuyo caso el RNP la reduce de oficio de acuerdo a la directiva correspondiente. Y en el caso de ejecutores de obra que no acrediten experiencia, se les otorga una capacidad máxima de contratación hasta por un total equivalente al monto de 500.000 soles. Este monto es el mismo monto que se regulaba en la norma anterior, pero ¿qué es lo que se añade en esta nueva normativa? En función al factor financiero que acredite ante el RNP de acuerdo con la directiva correspondiente. Entonces, se mantiene para los ejecutores de obra que no tienen experiencia, que el monto va a ser de 500.000, pero el nuevo marco normativo dice siempre y cuando o en función al factor económico que se acredite ante el RNP. ¿Cómo vamos a saber eso a más detalle? Con una directiva correspondiente que va a emitir el OS. Pero ya te está dejando establecido que hay una condición adicional a lo que regulaba la normativa anterior. Y bueno, damos por terminada la sesión en relación a lo que es la parte bueno, teórica. Les he brindado algunos ejemplos. Quiero abrir el diálogo en estos 15 minutos aproximadamente que quedan para responder preguntas y quizás también dialogar o reflexionar sobre los temas que les he estado comentando de unas falencias que tiene pues la normativa. Vuelvo a repetir, la nueva normativa, el nuevo marco de la Ley de Contrataciones Públicas es positiva desde un aspecto general porque sí deja expresamente temas que en la normativa anterior no estaban y que eran causal muchas veces de en materia de contradicciones en el tribunal o luego en arbitraje.
Pero claro, ustedes están viendo que hay un exceso cuando se señala que todo va a estar regulado en directivas específicas del OS, ¿no? Entonces, sí, también me gustaría que no solo pues vamos a tener tiempo para que me realicen preguntas, pero también para que puedan reflexionar y me puedan transmitir qué opinan ustedes respecto de lo que hemos visto en esta sesión. Estimado Raider, quedo muy atenta. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes que están en la sesión de clase. En estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas, pero ya saben, por favor, debidamente sentados, cámara prendida y de frente al tema. Doy pase a Alexis. Buenas noches. Por favor, puedes activar tu audio. Estimada Alexis, ¿te escuchamos? No se te escucha, estimado Alexis. A ver si verificas bien tu audio. Estimado doctor Camilo, adelante, por favor. Una pregunta. Gracias, doctor Reyes. Buenas noches, doctor Reyes. Doctora Aurelín, buenas noches. Gusto, doctora, de escucharla. Doctora, respecto de la directiva 006/2005, ¿no? Sobre la supervisión de la contratación, en el sentido de las denuncias de parte o de oficio, ¿eso también abarca respecto del proceso de cumplimiento de los términos contractuales de la ejecución de la obra o solamente es de la primera fase? Gracias, doctora, por su respuesta. Muchas gracias, Camilo. No, efectivamente, solamente es que, a ver, lo vamos a poner, es una directiva muy específica. Si me permites, voy a compartirte pantalla. A ver, vamos a ver. Quiero que veamos juntos. Yo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo. Acá está. Este está relacionado, perdón, este es del RNP. A ver, vamos a abrirla juntas. Vamos a abrirlo juntos. Acá está. Ojo que su propio nombre lo dice, acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Acá, ustedes centran. Si están viendo la directiva, ¿cierto? Sí, doctora, sí se puede visualizar organismos especializados. Sí, está bien. Eh, Esa parte, ¿no? Las disposiciones que rige, establecer las disposiciones que rigen las acciones de supervisión realizadas por el OS a la gestión de los procesos de contratación desarrollados por las entidades, a fin de identificar riesgos y transgresiones a la normativa de contratación pública, ¿no? Y aquí podemos ver ya las disposiciones específicas relacionadas a la supervisión a pedido de parte, ¿no? Todo recurrente se encuentra legitimado a solicitar las acciones de supervisión sobre aspectos relacionados a los procesos de contratación que consideren que representan un riesgo o transgresión a la normativa de contrataciones. Entonces, está relacionado a los procesos de contratación, ¿sí? A ver, vamos a ver si hay otra... y bueno, aquí, ¿no? El OS efectúa acciones de supervisión programada, no programada, que era lo que estábamos diciendo, si necesitaba o no información de los proveedores, ¿no? Pero para responder tu pregunta, eso está relacionado a los procesos de, ya la ejecución contractual no está dentro de esta directiva, pero evidentemente no quiere decir que una persona externa o alguien en general sí pueda también cuestionar y evidentemente pues eso se hace a través de una de las comunicaciones simples, ¿no? Es como una advertencia, pero ya está relacionado a la ejecución contractual. Pero lo que estableció la directiva de manera muy específica está relacionado a los procesos de gestión de las contrataciones. Si te das cuenta, como les decía, es un aspecto ya cuestionable, quizás un poco de crítica de que lo es esté estableciendo directivas muy así de específicas. Puede ser, sí, un aspecto para algunos que sea mucho mejor, ¿no? Porque ya se tiene seguridad jurídica de lo que respecta, de lo que pueden o no pueden realizar, en este caso, eh, terceros, ¿no? Pero también puede ser pues muy engorroso. Pero definitivamente este es un aspecto que puede estar de acuerdo o no, pero gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, doctora. Víctor nos dice, buenas noches, doctora. ¿Se toma en cuenta para otorgar el RNP si un proveedor ha tenido demandas por despido arbitrario de sus trabajadores? Gracias.
Gracias, estimado Víctor, por la pregunta. Lamentablemente, no. De hecho, ahora, bueno, que he sacado el título de experto en contrataciones públicas y hemos visto normativa española, por ejemplo, este tema sí sería una consideración en la normativa española. La normativa española sí toma bastante en cuenta cómo los proveedores respetan o no respetan el marco laboral, así de específico, de sus trabajadores, pero lamentablemente en nuestro marco normativo, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, eso no ocurre. Entonces, no es un factor a considerar en los procesos de selección, ni como de manera general, ni manera específica, ¿no? Y bueno, si es que quizás uno quiera ver el por qué ocurre eso, y es pues específicamente la presunción de inocencia, ¿no? Si solamente tienen demandas, no hay, o incluso si tienen sentencias en materia laboral, no está relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de proveer bienes, servicios u obras. Entonces, sí es una crítica muy bien advertida, pero que adelanto no se considera para nuestro ordenamiento, pero sí en otros ordenamientos extranjeros es una cuestión bien importante. Creo que deberíamos apuntar efectivamente a llegar a esa regulación, incluso nada más. Para darles un dato, ¿no? No solamente se consideran temas de despidos, por ejemplo, de trabajadores en otros ordenamientos, sino incluso, por ejemplo, temas de género, ¿no? Que la empresa tenga una paridad de género, un cierto porcentaje y que no todos sean, por ejemplo, varones, ¿no? Y claro, aquí también dice, oye, pero para una ejecución de obra generalmente no hay mujeres, pero es una discusión a la que todavía no hemos llegado y no vamos a llegar, creo, en algunos años, pero sí es una buena advertencia de la falencia que tiene nuestra normativa actual. Muy bien, muchas gracias, doctora. A ver, otra pregunta. Alexis Villanueva. Doctora, buenas noches. Disculpe, una consulta. ¿Se puede modificar el RNP cuando te escribes por bienes y servicios a servicio? Bienes y servicios, doctora? Gracias. ¿Se puede modificar el RNP cuando se inscriben en bienes y servicios? Perdóname. Sí, doctora. Cuando se escribe bienes y servicios, no, no, no me queda clara la pregunta. Nuevamente doy pase a Alexis. A ver, ¿puedes aclarar la pregunta, por favor? Sí, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, doctor, muchas gracias. Felicitarle a la doctora por la buena ponencia. Compañero, buenas noches. Y bueno, mi consulta es, una persona se inscribe por primera vez al RNP y tiene tres opciones: bienes y servicios, solo bienes. Se inscribe por bienes y servicios. Luego quiere modificarlo a solo servicios, el cual es solo su finalidad. Doctora, ¿cómo podría modificar a solo servicios si tienes opción de modificarlo y cuáles serían los procedimientos, doctora? Muchas gracias. Ah, ya, ok, muchísimas gracias. Ahora me queda más claro. Ojo que todo esto no es que pues uno pueda ir de un registro, ¿no? De bienes, servicios de manera así muy, muy fácil. Todo va a depender, y ese es un procedimiento previo interno ya de los proveedores, que el objeto social tiene que estar vinculado con, ¿no? Con la materia que quiere brindar o contratar con el Estado en este caso. Eso primero, ¿no? Segundo, de acuerdo al objeto social, puede que su objeto social, el objeto social del proveedor esté pues relacionado a brindar bienes y servicios y pueden estar en ambos, no hay ningún problema. Si solamente quiere luego de bienes y servicios estar a servicios, sí tiene que pues hacer un proceso de reinscripción, ¿no? Esa reinscripción, te adelanto, va a estar pues en una, o sea, siguen todo lo que hemos visto hoy día en la sesión, pero va a estar desarrollado también en una directiva que emita el OS. Discúlpame que vuelva a hacer esta referencia, pero creo que han sido ustedes testigo. Yo he puesto extractos de lo que dice el reglamento y el reglamento deriva todo a las directivas del OS, ¿no? Y es algo que va a tener que implementar y actualizar el OS ahora en relación a esta nueva directiva. Ahí se encuentra todo el procedimiento o debe encontrar el procedimiento más detallado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. A ver, Maese Darwin. Buenas noches, doctora. ¿La supervisión puede darse en cualquier etapa o fase de la ejecución de obra o servicio? Gracias.
Gracias. Sí, era la respuesta, era, perdón, la pregunta que nos hacía Camilo al inicio, ¿no? De esta directiva que estábamos revisando, que estaba direccionada específicamente para la gestión de los procesos de contratación, que quiere decir que es toda la fase previa a la ejecución contractual, ¿no? Ya sé que tienen una sesión específica de ejecución contractual en las siguientes sesiones y ahí van a dar cuenta de cuáles van a ser los procesos, pero les puedo adelantar que lo de la directiva sí es específica en lo que es antes, ¿no? En todos los procesos. ¿Por qué? Porque todo hace pues referencia al otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y esto es importante porque si se detecta alguna irregularidad, o mejor dicho, alguna ilegalidad en el otorgamiento de la buena pro, efectivamente pues se declara la nulidad de ese otorgamiento de la buena pro, de la buena pro con efecto declarativo y retroactivo, ¿no? Se retrotrae todo el procedimiento hacia donde se haya identificado la nulidad. Y bueno, eso va a depender pues de cada caso en concreto, pero es la misma, sí, es la misma pregunta que nos hacía Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un participante nos dice, quisiera saber si se puede considerar la ejecución con falta de falencia en la ejecución de proyectos respecto a la fiscalización. Mm, Vale, doctora, no hay problema. Quisiera saber si se puede considerar la ejecución con falta de falencia en la ejecución de proyectos respecto a la fiscalización. creo que la pregunta está relacionada, no, no me queda muy clara la pregunta, si se puede fiscalizar la falencia en la ejecución de proyectos, ¿no? Creo que esa es la pregunta. Sí, doctora. Sí, 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 creo que si esa es la pregunta, sí, está relacionado otra vez con la ejecución contractual. Ya ahí estamos hablando de la ejecución contractual. Se puede hacer fiscalización en la ejecución contractual. Sé que lo van a ver en las siguientes sesiones, pero les puedo adelantar que en los contratos, por ejemplo, de obras, porque justo me están hablando de proyectos, siempre o generalmente hay un supervisor de obra. Entonces, ese supervisor de obra lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, supervisar si es que los proyectos tienen falencias o no, ella en la ejecución contractual, y pues si es que hay alguna falencia, va a dar cuenta al organismo, bueno, al OS, ¿no? Y el OS pues va a tomar las medidas correspondientes, pero primero a la entidad contratante, porque puede ser pues, no sé, un ministerio, un gobierno regional, ¿no? Y si no, y si ese tema pues puede escalar, ya el Tribunal de Contrataciones Públicas va a tener que resolver, pero como les digo, es un tema que les estoy adelantando, van a ver en la siguiente sesión, de eso, esa fiscalización posterior se realiza en la parte de ejecución contractual, las falencias de proyectos, y primero se advierten por el supervisor de obras a la entidad contratante emite medidas, si es que el proveedor, bueno, ya el ejecutor de obras no está de acuerdo, eso puede llegar a discusión del Tribunal de Contrataciones Públicas, pero así es como funciona. Muy bien, doctora. Alexi, a ver, la última con Héctor Garate nos dice, buenas noches, doctora. En la casilla electrónica se tiene por notificado el día mismo del envío a la casilla del proveedor, pero el plazo corre a partir del día siguiente hábil. No, se considera notificado, recuerden que así está dispuesto en el reglamento, se considera notificado el día en que la entidad del OS envíe en la casilla electrónica al proveedor desde el mismo día de envío. Por eso es importante, aquí nos aplica el plazo del día siguiente, no, desde el mismo día. Por eso es que es bien importante o se establece la obligación de que los proveedores estén siempre constantemente viendo, revisando, haciendo seguimiento a sus casillas electrónicas, porque incluso no es desde el día hábil posterior, no, es desde el mismo día. Sí, es un aspecto bien, o sea, hay que tener mucho cuidado si se es proveedor, evidentemente, ¿no? Por el tema de los plazos, porque los plazos se computan desde ese mismo día. Se entiende notificado ese mismo día.